Yo me llamo Daniel Raventós, soy profesor de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Economía y Empresa. Soy miembro fundador de la asociación Red Renta Básica, que es sección oficial de la Basic Income Earth Network, y editor de la revista internacional Sin Permiso. Creo que con esto ya es bastante. La renta básica universal o incondicional es una asignación monetaria a toda la población, sin ningún tipo de condición. Es decir, nadie pregunta si usted es religioso o no lo es, si es vicioso o no lo es, si es hombre, si es mujer, sus preferencias sexuales, sus estudios, nada. Es incondicional, simplemente ser ciudadano, ciudadana o residente acreditado de una comunidad política determinada. Es decir, estamos hablando de una cantidad que, dicho con otras palabras, recibiría absolutamente toda la población donde estuviera implantada la renta básica. No, el Congreso de Seúl, que efectivamente se hizo en el año 2016, o sea, ahora hace justo un año, no modificó la definición de la renta básica. Es decir, esta que he dicho, con palabras un poco diferentes, pero la misma idea. Lo que hizo el Congreso de Seúl, muy interesantemente, es, debido a las presiones políticas que han habido por el medio durante estos años, en el sentido de que hay supuestamente propuestas de renta básica desde la derecha hasta la izquierda, etcétera, pues bueno, para que no hubiera ningún tipo de dudas, lo que dejó claro el Congreso de Seúl es que la renta básica no va ni mucho menos en contra de ningún ataque al estado de bienestar. Que esto es algo de los que algunas personas de izquierdas, unos por mala leche, otros por ignorancia, realmente confunden. Dicen, la renta básica va contra el estado de bienestar. O la renta básica solo se puede financiar mediante recortes al estado de bienestar. Esto es una barbaridad. Hay que ver cómo se financia la renta básica, y esta es la espina o la gran diferencia, digámoslo así, entre las rentas básicas de izquierda, para entendernos, y de derecha, que es cómo se financia, quién gana y quién pierde. Aunque quizá luego de esto hablaremos, ¿no? Pero lo que hizo el Congreso de Seúl fue exactamente dejar clarísimo que la renta básica no solamente no era ningún ataque al estado de bienestar, sino que era una ampliación. Bueno, la propuesta que hacemos Jordi Arcarons, Lluís Torrents y yo es una propuesta de financiación de la renta básica basada en casi 2 millones de declaraciones del IRPF aportadas por el Instituto de Estudios Fiscales, y nosotros lo que intentamos mediante una reforma del IRPF es ver cómo se podría financiar una renta básica igual al menos al umbral de la pobreza. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 650 a 700 euros mensuales para toda la población. Lo que pretendíamos era precisamente esto, es decir, haciendo una reforma del IRPF a ver si se podía financiar. Y fue una sorpresa muy agradable ver no solamente que se podía financiar, sino que además resultaba de una redistribución de la renta igualitaria impresionante. Es decir, para entendernos, lo que hacíamos o lo que proponemos es hacer una gran redistribución de la renta del 20% más rico, oficialmente más rico de la población. Digo oficialmente porque evidentemente el IRPF no recoge toda la realidad económica, y una de las cosas que vimos es la inmensa mayoría de fraude fiscal y elusión fiscal que hay, ¿no? Pero digamos, incluso haciendo, obviando esta realidad, es decir, haciendo solamente caso de los números oficiales, se podía financiar una renta básica para toda la población, y además se producía una redistribución de la renta que sería parecida a la que existe en cuanto a los índices Gini, ¿no?, a lo que existe en los países escandinavos, es decir, de lo más igualitaria o menos desigualitaria, si lo quieres decir así, del mundo. Pero también cuando hablamos de financiación de la renta básica es interesante decir que nadie ha propuesto nada alternativo. Bueno, se han propuesto cosas como rentas garantizadas y tal, pero ¿cómo se va a financiar exactamente? ¿Cómo se va a producir la redistribución de la renta? ¿Quién va a ganar y quién va a perder? Esto es una incógnita, ¿no? Pero de todas maneras, más interesante que esto es
decir que la renta básica es una medida de política económica. Es decir, porque hay gente que dice es que la renta básica no resuelve este problema, la renta básica no resuelve este otro, y quizás según el problema que digan tienen razón, pero es que la renta básica no puede por sí sola arreglar, digámoslo así, todos los problemas que tengamos, todos los problemas sociales, de desigualdad, de explotación, de pobreza que tengamos en la cabeza, ¿no? Sino que la renta básica es una, o sería una medida de política económica que combinada con otras evidentemente haría posible que todos estos problemas que tenemos en la cabeza pudieran ser, si no todos, gran parte solucionados. Es que numéricamente es muy difícil explicarlo sin ningún cuadro al lado, ¿no? Pero la idea es el IRPF, todas las desgravaciones y todas las bonificaciones quedarían reducidas. Además, todo el IRPF, según lo que ganas, pagarías independientemente de cuál fuera la fuente de renta igual. Quiero decir, no es lo mismo actualmente, no cotizas o no pagas igual IRPF por la misma cantidad si lo recibes del trabajo, de salario, o lo recibes de un fondo de inversión, son distintas imposiciones. Todo esto lo unificábamos. Evidentemente todas las asignaciones públicas monetarias inferiores a la renta básica desaparecían, y las superiores a la renta básica debían ser complementadas, bueno, quedaban igual a efectos prácticos. Es decir, la renta básica la recibe todo el mundo, y esto sí que es una de las conclusiones del estudio de financiación, pero no todo el mundo gana. El 20% más rico perdía porque tenía que pagar más de lo que recibe ahora o con lo que recibiría con la renta básica. Es perfectamente trasladable a otros estados, al menos estados de la Unión Europea, que tienen unas características fiscales muy parecidas a las nuestras, ¿no? Piensa que el impuesto a la renta a las personas físicas, o en otros países se llama de otra forma, pero los impuestos directos o directos a la renta es de los impuestos más importantes, cuando no directamente el más importante. Cuando digo más importante quiero decir con el que se recauda más cantidad por parte del Estado, ¿no? Entonces es perfecto, hombre, claro, haciendo modificaciones, por supuesto, porque no todos los países tienen o todos los estados tienen exactamente el mismo régimen fiscal, pero se puede perfectamente extrapolar. Hay algunos países o algunos estudios que, siguiendo un poco nuestra idea o parecida, pues han intentado hacer propuestas de financiación. No, está bien, pero digamos, lo que le hemos dicho a Varoufakis es concreta todo esto, es decir, está bien, y nosotros decimos que la renta básica no solamente debe financiarse mediante la reforma del IRPF. Ahora pronto va a salir un libro donde Jordi, Lluís y yo explicamos que hay otras fuentes de financiación de la renta básica, y una podría ser esta, pero claro, lo que tienen que decir cualquier persona que haga una propuesta de financiación de la renta básica, bueno, pues que la haga, que la concrete, de dónde sale, quién gana, quién pierde, quién va a pagar más impuestos, quién va a pagar menos impuestos, en fin, estas cosas que nosotros sí hemos hecho. Y me parece que es elemental, es decir, elemental quiero decir, muy importante saber cuando se hace una propuesta del tipo que sea de financiación de la renta básica o de cualquier otra medida, pero ya que estamos hablando de renta básica incondicional, saber cosas tan importantes como qué porcentaje de la población gana, qué porcentaje de la población pierde y quiénes son respecto a los más ricos, más pobres, etcétera, ¿no? Y cómo se va a poder soportar esto. Y esto es lo que nosotros hemos intentado hacer. Claro, sí, respecto a la propuesta Varoufakis, que me parece muy interesante, pero hasta donde nos llega la información no hay dinero suficiente, según solo si se realizase como él dice, y segundo, en cualquier caso, si él tiene más cosas en la cabeza, que se haga una propuesta de financiación y la estudiaremos, pero lo que es muy difícil es juzgar solo por 4 frases, ¿no? Bueno, es que en realidad, vamos a ver, aquí hay un problema cuando se habla de arruinar al Estado, de que como si el Estado tuviera que aportar más. Nosotros la propuesta de financiación que hacemos es una redistribución de la renta. No pedimos que el Estado gaste más, ni pedimos, por decirlo así, que se cree masa monetaria, se cree dinero. No, no. Nosotros lo que hacemos es, mediante la reforma del IRPF, es una reforma que
supone una transmisión de la renta del 20% más rico al resto de la población. Es decir, no creamos masa monetaria, no creamos más gasto al Estado, simplemente hacemos que, por una vez, los más ricos paguen más. Los subsidios condicionados a recibir otro tipo de renta, es decir, a ser pobre, a no llegar a determinado nivel de renta, estos sí que tienen estos problemas, o pueden tener algunos problemas como este que has dicho tú, mantener a vagos, aunque este sea dicho con muy mala leche. ¿Por qué? Porque existe una cosa que hace muchos años es conocida, que técnicamente se llama la trampa a la pobreza. Es decir, estos subsidios normalmente, aunque se intenten compatibilizar de alguna manera indirecta y tal, pero estos subsidios son muy incompatibles con recibir otras fuentes de renta. Como son subsidios los condicionados a una situación de poca renta o de pobreza, en fin, serán definidos de distinta forma, pero muy parecida, la idea entonces es, claro, si tú estás recibiendo otro tipo de renta, es decir, tienes un trabajo o tienes una empresa pequeña, ¿no? Pues claro, no tienes derecho a recibirlo. Hasta aquí, de acuerdo, ¿no? Bueno, pues este es el problema. Si es incompatible con otra fuente de renta, sí que tú tienes muchas veces la tentación de decir, bueno, si dejo el subsidio por este trabajo, pierdo el subsidio o pierdo gran parte del subsidio, y resulta que a lo mejor este trabajo lo vuelvo a perder de aquí 2 meses. Entonces sí que hay una tentación de intentar hacer todo lo posible para seguir viviendo el subsidio y no encontrar otras fuentes de renta. Esto se le llama precisamente trampa a la pobreza. Con una renta básica no. Tú la recibes, pero a no ser que pensemos que la inmensa mayoría de la gente está dispuesta a vivir con 650 euros al mes, cuando vemos precisamente que gente muy rica extorsiona, soborna, hace 1000 cosas para ganar más dinero. Es decir, gente con mucho dinero quiere ganar más dinero de cualquier forma. Y resulta que gente solo con 650 euros al mes se conformaría con no hacer nada. Esto como mínimo es muy contraintuitivo y precisamente cuando se han hecho estudios al respecto, lo que muestran es que es al revés. La gente con una renta asegurada tiene mucha más libertad para elegir un puesto de trabajo que esté más acorde con su formación, con sus conocimientos, claro, con sus conocimientos prácticos o teóricos, con sus experiencias o con sus gustos. Una de las cosas, por ejemplo, que algunos defensores de la renta básica han dicho muchas veces es que la renta básica no solamente acabaría con la pobreza, sino que la renta básica incrementaría la libertad de gran parte de la población para elegir, por ejemplo, un puesto de trabajo más acorde simplemente con su voluntad, mucho más que ahora. Pensemos, por ejemplo, una cosa en cuanto a desincentivar el empleo. Lo que podría desincentivar, y esto es muy interesante, es a no ofrecer salarios de mierda. Esto sí que podría desincentivar, porque si tú estás recibiendo una mierda de salario de 700 euros por 12 horas diarias y recibes 650, bueno, en cualquier caso tienes mucho mayor poder de negociación para decir no me interesa. Y por lo tanto determinados empleos o deberían ser aumentados de salario o si no fueran productivos deberían ser sustituidos por máquinas. Y esto yo creo que es muy interesante. La gente no ha venido a este mundo a trabajar de cualquier manera, trabajos que no tienen ningún tipo de sentido. Hace muy poco, una encuesta en el Reino Unido preguntaban a los trabajadores qué sentido, o si le daban mucho sentido al trabajo que hacían. El 40% decía que no le encontraba ningún tipo de sentido a su trabajo. Algunos ganaban mucho dinero, pero una cosa es ganar dinero y otra cosa es encontrar sentido. Yo, por ejemplo, antes de trabajar en la universidad, trabajé en la banca privada. Nunca me pareció que tuviera mucho sentido lo que estaba haciendo. Al menos desde un punto de vista sentido social, de utilidad social. Estaba trabajando para unos tipos que, en fin, tenían otros objetivos sociales muy diferentes a los que podía tener yo. Estamos hablando de, cuando hablamos de trabajo, tú lo has dicho muy bien, me has preguntado por ocupación, es decir, trabajo asalariado o trabajo con remuneración monetaria. Pero hay otros dos tipos de trabajo, que son el doméstico, o de cuidado de los otros, como a veces se llama, y el trabajo voluntario, o militante, o de solidaridad, depende. Entonces, estos 3 tipos de trabajo, la gente sería mucho más libre para elegir qué proporción de los 3 tipos de trabajo quiere hacer
con una renta básica. Al menos lo sería mucho más que ahora. Hay mucha gente que con poco tiempo, actualmente, poco tiempo porque está 8 o 9 horas trabajando asalariadamente, tiene algún hijo o alguna hija que evidentemente necesita algunas horas de cuidado al día y todavía saca tiempo pues para hacer cosas como solidaridad con los desplazados o los refugiados de no sé qué, de no sé dónde, con mujeres maltratadas y tal. Es decir, con una renta básica la gente sería mucho más libre de poder utilizar más tiempo para estas cosas. Y esto tiene una utilidad social, hombre, no tengo ningún tipo de duda que esto tiene mucha más utilidad social que muchas ocupaciones que no tienen ningún tipo de utilidad social, es más, tienen desutilidad social. Pero esto en todo caso sería hablar en otro terreno o de otro, o mucho más extensamente en otra ocasión, porque lo que es el tipo de trabajo que se está haciendo actualmente, o muchos trabajos asalariados que se hacen actualmente, es completamente absurdo y perjudicial. La renta básica es nada de lo que conocemos o que se ha practicado, para entendernos. Es decir, la renta básica no es las rentas mínimas, no son las rentas garantizadas, todas estas rentas pueden ser muy diferentes. Unas más generosas que otras, no hay ningún tipo de duda, pero todas tienen una característica definitoria, que es condicionalidad. Para recibirlas has de cumplir una serie de condiciones, no llegar a determinado nivel de renta, ser pobre, en fin. Luego se pueden matizar, por supuesto, y los que son conscientes de lo que antes hablábamos, de la trampa de la pobreza, pues intentan a ver si pueden salvarla. Nunca la pueden salvar, por definición de subsidio condicionado. Unas, repito, son muy generosas, o más generosas que otras, no hay ningún tipo de duda, pero todas tienen esta característica, la condicionalidad. Por ejemplo, en Cataluña se acaba de aprobar lo que se llama renta garantizada ciudadanía. Respecto a lo que había antes, en Cataluña, mucho más generoso. Habrá más gente que la va a recibir, mayores cantidades, en fin, no tiene nada que ver. Estamos hablando de lo que había era una miseria y ahora vamos a pasar a una menos que miseria, es decir, una renta garantizada que va a llegar a más gente, lo que decía antes, con mayor cantidad, etcétera. Pero ayer, por ejemplo, hablaba con uno de los responsables de poner esto en marcha, ¿no? La cantidad de controles que se van a tener que hacer es increíble por la condicionalidad. La cantidad de dinero que se va a gastar el erario público en estas personas que controlarán a otras si tienen derecho o no a recibirlo es inmensa. Bueno, esta es una de los problemas, ¿no? Pero a lo que íbamos, la renta básica no tiene nada de esto, ninguna condicionalidad. Aunque estas otras, repito, mínimas, de inserción, garantizadas u otros nombres que reciben puedan ser muy diferentes entre sí, todas tienen esta característica en común, son condicionales. La renta básica, en cuanto a contraposición, para entendernos, a estas otras, es incondicional. Por lo tanto, tú no tienes que mostrar ningún tipo de condición, valga la redundancia, para tener derecho a ella. Y por lo tanto no hay ningún tipo de control. Y por lo tanto no hay casi ningún gasto de control. O de gestión, si quieres decirlo así. Bueno, es que esto depende de qué perspectiva cojamos. Si cogemos una perspectiva filosófica política o estrictamente económica, depende. Es decir, podemos pensar, por ejemplo, que la renta básica beneficia al conjunto de la población, podemos pensarlo así, pues porque la gente es más libre, ¿no? Por ejemplo. Claro que uno tiene, yo por ejemplo tengo mis dudas, a diferencia de otros defensores de la renta básica, tengo mis dudas y muy serias estas dudas de que la minoría rica tenga mucho interés en que la inmensa mayoría de la población sea más libre que ahora. ¿Por qué? Porque la libertad significa que la gente puede hacer más cosas o hacerlas con mayor margen libre que lo puede hacer ahora, con lo cual, por ejemplo, a determinados empresarios, que los trabajadores puedan decir no, este trabajo a este salario no lo queremos hacer, o que en caso de una huelga de larga duración
una renta básica pudiera servir como, han dicho algunos autores, una caja de resistencia para aguantar la huelga de larga duración. Estas cosas, evidentemente, no todo el mundo está igual de acuerdo, ¿no? La renta básica es conflictiva precisamente en este punto, es decir, no todo el mundo gana, como decía antes, unos ganan, la mayoría, depende claro de cómo se financie, nuestra propuesta de financiación, la inmensa mayoría gana y el 20% más rico pierde. Entonces, ¿el problema cuál es? Bueno, pues que no solamente estamos hablando de términos económicos, porque los ricos con una renta básica, aunque perdieran, seguirían siendo ricos, ¿no? Con lo cual, digamos, desde el punto de vista económico no necesariamente tienen mucha pérdida, o tienen pérdida, pero puede quedar compensada, por ejemplo, por la mayor capacidad adquisitiva de una buena parte de la población. No, el problema es, yo diría, en este aspecto más político, es decir, que la gente sea más libre, que la gente tenga un poder de negociación mayor, que la gente pueda hacer con su vida lo que quiera, o al menos en un grado de libertad o con grados de libertad mucho mayores que ahora. Esto sí que es un problema político. Y el problema político implica que haya gente que se oponga a esto. Que haya gente como el propietario de Facebook, luego Nick Hanauer, que por ejemplo es otro alto ejecutivo de Amazon, que también esté a favor de la renta básica, es lo que aprovechan algunos enemigos de la renta básica de izquierdas para decir, ¿veis? La renta básica la proponen neoliberales o ejecutivos de grandes empresas. Y claro, evidentemente aquí hay mucha demagogia por el medio, porque significa que es igual la renta básica que proponen esta gente, la derecha política, que la izquierda. Bueno, que la izquierda, que la que proponemos nosotros, porque claro, dentro de la izquierda también hay otras propuestas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que diferencia para mí a lo que es una propuesta de renta básica de derechas y de izquierdas? ¿Cómo se financia? Esta es la diferencia, porque la definición en principio es la misma, ¿no? La recibe todo el mundo. Ah, muy bien, pero ¿cómo se financia? ¿Quién gana y quién pierde? Yo no conozco ninguna propuesta del presidente de Facebook de financiación de la renta básica, no conozco ninguna propuesta de Nick Hanauer de financiación de la renta básica, más allá de, bueno, que todo el mundo reciba. A otros sí que han dicho claramente, como es el caso de Milton Friedman, el gran monetarista, que entre otras cosas fue el que hizo la política económica de Chile de Pinochet, ¿no? Porque al fin y al cabo para los neoliberales la libertad es una cosa que no importa. Pero, y claro, y algunos de izquierda dicen, hasta Milton Friedman estaba a favor de la renta básica. No, cuidado, Milton Friedman estaba a favor del impuesto negativo sobre la renta, que tiene características comunes con la renta básica, pero no es lo mismo. Pero es que es igual. Lo importante es qué es lo que quería Milton Friedman, y lo dijo muy claramente. Dijo, él quería dar, o que todo el mundo tuviera este impuesto negativo sobre la renta suficiente, pero a cambio de suprimir todo lo que había del estado de bienestar. Esto sí que es una propuesta de derechas de la renta básica. Yo estaría en contra, por muy defensor que sea de la renta básica. Es decir, la renta básica, para diferenciar entre distintas propuestas, es, repito, cómo se financia. Y esto quiere decir quién gana y quién pierde. Si gana la inmensa mayoría de la población no rica, es una propuesta que yo apoyo. Si gana los más ricos, que también podría ser el caso, yo estoy en contra. Pero bueno, esto sí que sirve, y lo entiendo, ¿no?, en las polémicas y tal, para la gente de izquierdas que ya no tiene argumentos contra la renta básica. Entonces, ya, pero veis, estos burgueses, estos capitalistas están a favor de la renta básica, por lo tanto, algo debe tener mal. Claro, estas demagogias no van. Y estoy hablando si es que tenemos que intentar argumentar racionalmente, con argumentos, con datos y con buenas teorías. Con argumentos chapuceros, pues pueden ser efectivos, pero no tienen ningún tipo de interés intelectual ni político, claro. O sea, inevitable la implantación de la renta básica no es decir, esto depende de la gente en definitiva, es decir, la renta básica solo se va a implantar cuando haya una mayoría social, que puede venir de distintas maneras, pero cuando haya una mayoría social que esté a favor de la renta básica.
La renta básica no es inevitable. Lo que es inevitable es caer de una ventana si no hay ningún impedimento, porque la ley de la gravedad aquí funciona siempre, ¿no? Y lo que es inevitable es que nos muramos, pero la renta básica no es inevitable. La renta básica vendrá o no vendrá en función del apoyo social que pueda tener. Lo que sí que estoy convencido es que cada vez tiene más apoyo social. Y esta es una de las grandes ventajas de la renta básica. Cuanto más se conoce, más a favor se está. Y esto es significativo. Quiero decir, no es que solamente la conozca más gente, es que cuando la gente que la conoce un poco más, más a favor está. En un principio es muy fácil hacer demagogia contra la renta básica. Vamos a mantener a vagos, vamos a ser inundados por inmigrantes, nadie va a querer trabajar, en fin, a las personas que tienen iniciativa se les va a sacar la pequeña iniciativa o la mucha iniciativa que tengan, estas chorradas, ¿no? Pero y claro, esto hace daño, por supuesto. La gente que no conoce la propuesta pues puede quedar convencida por estos supuestos argumentos, pero al cabo de un cierto tiempo, si conocen algo más, es interesante ver cómo esta misma gente, en algunas encuestas que se han hecho en función del tiempo que la gente conocía la propuesta de la renta básica, se van venciendo más. Estos supuestos argumentos van siendo derrotados, porque evidentemente son fáciles de contestar, ¿no? Y claro, la gente cuando se interesa por la propuesta, pues no solo, claro, por la definición de estar interesado en la propuesta, no a favor o en contra, sino simplemente con la propuesta, se informa más. Y cuanto más se informa, más a favor está de la renta básica, lo cual yo creo que es de las cosas más esperanzadoras que tenemos. Pero de ahí a decir que es inevitable la implantación de la renta básica, no lo podría decir. Si tuviéramos que hacia cualquier cambio político, un cambio de mentalidad no llegaría nunca, por definición. Los cambios de mentalidad es algo muy complicado, ¿no? Entonces, no depende del cambio de mentalidad, depende simplemente de que la gente entienda en un momento determinado pues, que la renta básica es una buena propuesta y por lo tanto es la mejor propuesta que tenemos inmediata, por ejemplo, para acabar con la pobreza y para una gran redistribución de la renta, por ejemplo, con estos dos criterios. Actualmente esto es así, no. Actualmente mucha gente conoce más la renta básica que hace 2 años, por supuesto, mucho más, pero no quiere decir que sea la mayoría. Pero no es cambio de mentalidad. Bueno, el sentido para mí de trabajar por la renta básica incondicional es una cuestión, digamos, que combinaría dos aspectos, de racionalidad y de moralidad, ¿no? Es decir, racional porque creo que es una propuesta realmente que hay muy buenas razones, empíricas, técnicas, en su favor, y luego moral, pues porque, en fin, pertenezco a una tradición de filosofía política 2 veces milenaria, que es la del republicanismo, que considera que la gente debe tener la existencia material garantizada para ser libre, y que la igualdad y la libertad no son 2 aspectos, digamos, a elegir, sino 2 aspectos completamente paralelos, ¿no? O más que paralelos, que van de la mano. Es decir, la gente, si hay determinados niveles de desigualdad, como actualmente, la capacidad que tienen las grandes transnacionales, por ejemplo, o los ultra ricos para modificar las condiciones de existencia material de la inmensa mayoría de la población, afecta a esta libertad. Por lo tanto, una renta básica evidentemente no soluciona todos los problemas que tenemos en el mundo, pero sería un gran componente para intentar pues, que en las condiciones socioeconómicas del siglo XXI la inmensa mayoría de la población fuera no solamente pobre, sino además más libre, ¿no? Y esto es, digamos, tanto motivaciones intelectuales como motivaciones morales las que a lo largo de estos 30 últimos años pues, han hecho que me dedique un poco o bastante a la defensa de la renta básica.